Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Hola. 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 Bueno, en este tema de hoy le traemos un tema súper importante, y vamos a estar hablando de qué manera la terapia regresiva sana la energía femenina. Y la energía femenina está igual que en los hombres como en las mujeres, no es algo particular solamente a las mujeres. Por ejemplo, la energía femenina trae consigo la intuición, el procesamiento emocional, el sistema límbico y muchas cosas más que vamos a estar hablando hoy. Entonces, ¿creen ustedes que la energía femenina se puede trabajar del punto de terapia regresiva? Hay veces, por ejemplo, que sucede que hay gente que viene a la sesión y va al vientre, ¿no? A los recuerdos uterinos, y ahí muchas veces eh, se solucionan un montón de esto del femenino, también del masculino, porque cuando uno está en el vientre materno, esos 9 meses, mamá está cuidándonos, o sea, papá también, pero mamá tiene un lazo más físico con nosotros, por supuesto, y donde en esos 9 meses puede afectarnos todo lo que sucede fuera de la panza como dentro, ¿no? O sea, todo lo que siente mamá que está viviendo, por ejemplo, situación económica o la situación de pareja, si está bien con papá, si está contenida, o si la economía en la familia no va bien, o si mamá no se siente segura de tenernos y quizá piensa en abortarnos, o que sí, por todas las complicaciones que pueda ser económicas o sentimentales, o que no puede, o siente que no va a poder, o siente que no va a ser buena madre. También puede pasar que le dicen que es un varón y en realidad que es una niña, o al revés. Y todas esas dudas que mamá tiene, las sentimos. Y eso, aunque parezca que no lo recordamos y muy profundamente. Entonces, yo creo que una de las etapas más lindas de sanar, tanto femenino como masculino, es dentro del vientre. ¿Qué opinan ustedes? No, eso estuvo buenísimo. Y también porque con, con una regresión del útero podemos darnos cuenta de eso y de muchas cosas más, ¿no? De los patrones que ni siquiera pensamos que tenemos y que también están dirigidos a la energía femenina igual que la masculina, dependiendo de lo que esté pasando allí dentro. ¿Algo más que quieran opinar? Sí, y hacer muy conscientes como personas estas etapas que debería el ser humano darse cuenta de todas las repercusiones, de todas las afectaciones que se generan en sus pensamientos, en sus emociones, a este nuevo ser, a este embrión que está dentro del útero. Y a la larga, o sea, cuando la pareja contrae nupcias o tiene la relación muy jóvenes, pues hay ese desconocimiento, pero aún cuando son personas más maduras, no tenemos ese conocimiento de, de todas las afectaciones que generamos dentro del contexto de ese embrión que se está criando dentro y que creemos que es algo que está aislado y no es así. Él está en una interacción de todo lo que está sucediendo y la terapia regresiva marca muy claramente todo esto. O sea, es la manera de sorprenderte de todo lo que está ocurriendo en la vida intrauterina cuando llevas a cabo este tipo de sesiones, este tipo de terapias, te sorprendes de todo lo que va apareciendo. Entonces, por eso, como seres humanos, debemos de ser más conscientes de todo lo que, de emociones que generamos como parejas, para el nuevo ser, como familia, para este nuevo ser, y desde luego todos los pensamientos, porque todos son afectaciones. No nada más afecta lo que la mamá esté experimentando,
sino todo el entorno que hay alrededor de este nuevo ser que va a llegar a esta experiencia terrenal. Y pues es cierto que todos y cada uno de nosotros tenemos desequilibradas estas energías, tanto la femenina como la masculina. Eh, y sabemos muy bien que una de las principales fuentes de este desequilibrio pues son todas esas historias familiares, ¿no? Que traemos de heridas y sufrimientos y algunas otras cosas que se van descubriendo en la terapia regresiva. Lo maravilloso de la terapia regresiva es eso, de que te hace ir a los momentos en esta vida, por ejemplo, presente, en tu infancia, a los primeros momentos de experimentando tu forma física. Y como dicen mis compañeros, pues en el útero, que es donde también se carga uno de todas esas emociones. La terapia regresiva en el sentido de poder ayudar a reajustar, a equilibrar y a sanar esta energía femenina que ha sido dañada de manera muchas veces inconsciente, ¿no? Que no es necesariamente algo que se hace, yo no quiero a este hijo y no, son cosas que muchas veces son sufrimientos, como ya lo dije, que vamos cargando. Y la terapia regresiva, en nuestra experiencia personal como la de nosotros cuatro, hemos visto que hace maravillas. Personas que tienen, por ejemplo, situaciones de enfermedades físicas, ¿no? Que causan cierta rigidez. Cuando la terapia regresiva entra en sus vidas, llegan a esas etapas en donde esa energía femenina no pudo darse, porque mamá pues no sabía cómo hacerlo, no tenía los medios, no pudo hacerlo. Entonces, el ver cómo esa persona entiende todo eso por medio de la terapia regresiva y cómo va reequilibrando su energía, que no se hace de una sola vez, ¿no? Pero que lo vaya haciendo consciente, es lo más maravilloso de esta terapia y estas energías. Sí. Y mucha gente se preguntaría cómo puede ser esto posible, de que uno pueda ir a la experiencia en el útero o otras experiencias ancestrales, generacionales. Y creo que es importante explicarle de repente un segundo de cómo esto funciona, ¿no? O sea, en la ciencia ya se sabe que through epigenética es posible. Y cuando uno está en el útero, no solamente está en el campo de mamá, pero uno está en una resonancia, ¿no? Con mamá, con papá, con lo que está pasando allá afuera, por los elementos que hay ya en el útero, el agua especialmente, ¿no? Que puede atraer ese sonido, que aunque uno no crea que el bebé pueda escuchar, sí puede hacerlo. Pero como, como también cuando uno se enfoca en la energía femenina, si pensamos en las emociones y cómo funciona desde el punto de la terapia regresiva, cómo funciona cuando uno comienza a trabajar a partir de una emoción o como dice Clau, de algo que está pasando en el cuerpo que puede llevarnos al punto, a la raíz del síntoma. Eso es súper importante porque la persona tiene que darse cuenta que tomando la decisión de hacer la terapia, está pasando a un estado de conciencia alterada donde tiene acceso a todo lo que le ha pasado en su vida, porque todo eso está registrado en sus células. Es una cosa increíble. ¿Qué más quieren aportar sobre la energía femenina y cómo se puede trabajar del punto de terapia regresiva? Solo iba a decir que cuando hay algún abuso o cosas que pasan en vidas pasadas para las personas que también están en proceso de evolución espiritual. Si pueden aportar algo sobre eso. Pues estas energías, por ejemplo, en la experiencia en lo que se ha visto, por ejemplo, hablando específicamente de una persona que ha podido acceder a una vida pasada, esas energías femeninas o masculinas han sido arrebatadas
dependiendo del proceso que la persona haya vivido. Las experiencias que nosotros nos hemos encontrado, pues ha sido pues mujeres que han sido sometidas, que han sido humilladas, hombres también, porque recuerden que la energía masculina y femenina está en tanto hombres como mujeres, pero en personas, para no decir únicamente mujeres, que han sido humilladas, que han sido sometidas y que murieron de una forma tan trágica o de una manera tan difícil que no les fue posible ni siquiera darse cuenta de cómo sucedió. Entonces, esa energía se quedó ahí junto con su alma, que también se quedó atrapada. Cuando esa alma vuelve a otra experiencia en la vida física, pues tiene esa impronta, ¿no? De esa cuestión de personas que, por ejemplo, son muy dependientes emocionalmente, ¿no? De personas que déjame, mátame, pero no me dejes, o personas que son muy víctimas, toda esa necesidad de quiéreme, 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 lo que está buscando es esa energía que se quedó ahí, que se perdió o que se quedó por ahí en algún momento y que gracias a las sesiones de terapia regresiva, la persona puede darse cuenta qué fue lo que le causó eso, puede recuperar esa energía, porque todo es energía. O sea, hablemos, y es así, o sea, puede recuperar esa energía, lo hace consciente, y cuando se da cuenta, ya en esta vida física, puede sentirse incluso un poco más plena, más llena, porque va recogiendo, recuperando aquello que fue dejando. Por eso es muy importante que la terapia regresiva se vaya haciendo pues según la persona lo necesite, porque tiene un alto grado de beneficio, según mi experiencia y nuestras experiencias. Sí, yo estaba ahorita que platicaba Claudia recordando una terapia con una vida pasada en que era un momento de guerra. Y en esta guerra, pues como es toda la guerra, el personaje era una mujer y la cual fue agredida, violentada, sometida y violada constantemente. Entonces, el tipo de trauma generado al alma en esa experiencia, en esa vida pasada, en ese personaje, cómo le repercute a la persona que está yendo a terapia, que está en la sesión, y muchas cosas que no son entendibles, que no pueden comprenderse, vienen a detonarse y vienen a relucir cuando se trabajan. Entonces, por ejemplo, esta persona era insegura, esta persona no disfrutaba su sexualidad, que es mucha parte de esta energía femenina, no poder tener esa libertad, pero no entendía cuál era la razón. Entonces, cuando vas y experimentas y tu alma te muestra qué fue lo que sucedió, entonces empiezas a comprender y atraer esa energía femenina que es la que te va a fortalecer, la que se va a integrar en ti y te va a sacar adelante. O sea, hemos dicho que no es simplemente que sea de una mujer o de un hombre, porque los personajes pueden ser cambiados en esas diferentes historias. Entonces, muchas veces no somos conscientes y con la terapia tomas conciencia de qué es eso que está guardado en tu inconsciente y por qué actúas o te comportas de ciertas maneras. Hace poco me haces acordar porque hace poco hice una regresión a una chica que fue abusada por un familiar, ¿no? O sea, los dos eran chicos, niños, y jugando la obligaron a hacer algo que ella no quería, pero en el momento no sabía muy bien qué estaba haciendo, eh, pero tampoco dijo que no porque no sabía cómo decir que no, y eso le quedó ahí grabado para toda la vida con la figura masculina. Entonces ya de ahí no sabía relacionarse bien, en este caso con los hombres, y,
y todas las relaciones que tenía las llevaban a algo similar a eso, ¿no? Unas situaciones donde no podía decir que no o no se podía expresar libremente. Entonces, con la terapia, eso es lo que podemos hacer es ir al inicio de esas lastimaduras, de esos momentos, como para curarlos y sanar el femenino, el masculino, lo que tenga que ser, integrarlos en nosotros y también sanar esa parte de nosotros que quedó lastimada en ese momento y que después nos hace repetir patrones que quedaron tan adentro que fíjate que después esto se repite durante todas las parejas. Así que lo importante que es ir a sanar eso que nos quedó pendiente y liberarnos de una vez de eso que se generó y que sigue cíclicamente. Sí, esos patrones son súper importantes porque cuando uno no se da cuenta de los patrones, los sigue repitiendo, ¿no? Y por eso algunas veces nos desertamos tanto cuando las personas nos recuerdan de, oh my God, todavía me queda eso pendiente. Y es interesante que lo mencionas porque la empatía está relacionada con las neuronas, que creo que en español se le dicen neuronas de espejo, ¿no? The mirror Sí. neurons, que siguen proyectando hasta que uno decide ya comenzar el proceso de sanación. Increíble, todo el proceso, cómo somos, lo inteligente que es el cuerpo. Por otro Chévere. lado, sí, por otro Ujú. lado, ya no hablando de vidas pasadas, también entender que como es importante en esta experiencia esa vida uterina, también es muy importante todo lo que se genera en la niñez y la terapia a la hora de llevarte a que te das permiso de experimentar. Y hay personas que experimentan, o sea, en edades que racionalmente no lo podríamos entender y que hay ciertas afectaciones de un niño de cuna cuando está en la cuna y las inseguridades, las dependencias, la falta de contención, todo eso que luego, después, lo vienes acarreando a través de toda tu vida, igual cuando tienes 3 años, 5 años, o sea, son etapas fundamentales que la terapia regresiva te hace regresar a esos momentos traumáticos donde hay algo que trabajar, donde hay algo que integrar nuevamente, que rescatar para poder fortalecerte como ya y en la niñez es muy marcado como seres humanos tenemos, vienen de nuestra niñez. Entonces, mucha parte de esta energía femenina, masculina, va uno y la trae de estas experiencias. Entonces, muchas veces cuando la persona no entiende por qué está bloqueado de creatividad, de empuje, pues a la hora que vas y haces el trabajo, te das cuenta cuál es el origen de todas estas razones. Entonces, ahí es donde con esta terapia puedes experimentar esto que está pasando al momento, porque no hay tiempo, y traer y recuperar y trabajarla. No, y lo súper importante que es trabajar la energía femenina, porque fíjate que la energía femenina también es la energía de poder estar en el presente. Cuando estamos en el cuerpo, cuando estamos presentes, cuando nos sentimos conectados, no podemos hacer eso si no estamos centrados y esa energía no está ahí. Siempre estamos en el pasado, en el futuro. Pero cuando tenemos la energía femenina balanceada, estamos completamente en un estado de conexión profunda con nuestro ser y con los demás, que es sumamente importante. ¿Cómo creen ustedes que la energía femenina en la terapia regresiva, cuando tiene que ver con la vergüenza, se puede trabajar? La vergüenza es la vibración más baja que como seres humanos tenemos, entonces vibrar en la vergüenza tiene muchas repercusiones y en casos así trabajados dentro de la terapia, vuelvo más bien como a vidas pasadas, que es donde
donde me ha tocado trabajarlos, que se vienen arrastrando y son humillaciones ejercidas sobre la persona y crean ese tipo de inseguridades. Entonces, no somos conscientes cuando empiezas a trabajarlo y te das cuenta, vienes a reforzar todas esas inseguridades que presentas aquí y te da pavor, pánico escénico, presentarte en una conversación normal y siempre eres introvertido. Entonces, a la hora de que vas y encuentras la raíz, por ejemplo, alguna persona que fue ejecutada enfrente de mucho público y el público empezó a reírse, a burlarse, y la persona a la hora de trascender, de dejar ese cuerpo, escucha todo lo que le están diciendo. Entonces muere con esa vergüenza de algo injustificado que le estaban atribuyendo. Y en esta vida, la persona vive sumisa, vive escondiéndose, no tiene la capacidad, por ejemplo, a la hora de ir a hacer una exposición en un salón de clases, se traba, no puede hablar. Entonces es ese pavor, ese temor escénico que en muchas ocasiones muchas personas no entienden cuál es la razón. Con este tipo de terapia encuentras en esta experiencia, siendo niño o en otros personajes, y te das cuenta todo eso que vienes arrastrando. Sí, yo tuve, este fin de semana tuve un cliente por varios días que hizo varias sesiones consecutivas. Y una de las cosas que trabajó fue la vergüenza que la madre le impuso cuando le pegaba, cuando le gritaba, que aceptaba como su propia vergüenza, como que sí era de ella, pero venía inclusivamente de la madre. Fueron sesiones bastante intensas por los traumas que pasó la chica. Y me pregunto si aparte de la vergüenza, ¿qué otra cosa, por ejemplo, la voz? am, ¿Cómo se podría trabajar o si tienen un caso de la expresión de la voz, que es una energía bastante también femenina, ¿no? Porque es la manera de uno expresarse, de expresar quiénes somos auténticamente. Sebastián o Clau. No, yo me quedé con lo de la palabra que decía José, que, la importancia de las palabras, ¿no? Porque como José decía, que alguien muere o en un momento y la gente le dice cosas, supongo que sería como en un caso de que alguien muera en otra vida, en la horca o lo que sea. En esta vida, probablemente nuestros padres o amigos o familiares nos hayan dicho un montón de cosas bonitas y no tanto, ¿no? Y generalmente por ahí empiezan estas palabras que muchas veces las palabras son tan pesadas que actúan como conjuro. Entonces, cuando a uno le dicen una cosa, eh, por ejemplo, una madre que le puede decir, ¿por qué sos tan tímido? Y el chico se queda con eso y se cree eso, ¿no? Es como un conjuro que le hizo de que, entonces el chico, su personalidad se crea en cuanto a esa palabra que le dijo su madre, como una creencia, capaz que su madre lo dijo queriéndolo o no, y él empieza a formarse alrededor de eso. Y después esas palabras, tanto en vías pasadas como en esta, bueno, se pueden ir desactivando, así nos empezamos a ser libres de cierta personificación de cosas que nos hicimos cargo de que en realidad no eran reales, pero uno las tiene en la cabeza todo el tiempo y le viene la memoria cuando conecta con algunos actos que le suceden en la vida. Eso Sí, fue lo que me recordó lo que dijo José. chévere.
Y si hablas también de la voz, te puedes encontrar casos de personas que padecen problemas de sordera. Muchas veces la sordera no es realmente causada por ningún desequilibrio, vamos a ponerle así, hormonal o biológico químico. Simplemente es un proceso de protección que tiene que ver con lo que con lo que estamos hablando de la vergüenza y la voz, ¿no? De ya sea algún momento en en su línea de vida, vamos a decir, en la adolescencia, en la infancia, incluso en el vientre de mamá, o si nos vamos ya a alguna vida pasada, el momento en el que alguien sumamente importante para esa persona, o no sumamente importante, pero aunado con ese sentimiento del que estamos hablando de la vergüenza, incapacitó a esta persona de tal forma que hace que esa persona pierda cierta capacidad de autodesarrollarse, que tenga esa percepción como de odiarse, incluso de querer morir, de querer desaparecer. Y la mejor forma que tiene, vamos a decir así, nuestro cuerpo, porque no solamente es todo alma, ¿no? Esencia, espíritu, es decir, bueno, pues la única forma en la que tú puedes seguir en este mundo es no escuchando nada. Esa es la forma en la que nuestro cuerpo nos protege para evitar este continuo bla, bla, bla que escuchamos en algún momento, ¿sí? Y que nos causó vergüenza, que nos causó culpa también. Entonces, para retomar la importancia, ¿no? De las palabras, de la voz, de su entonación, de su sonido, porque tiene muchas repercusiones. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A lo de antes, mucho, mucho, mucho ojo cuando las mujeres están esperando a su bebé, lo importante y el cuidado que hay que tener con esto, con la voz y con todas las emociones que le pasamos a nuestros hijos sin ser emociones que les correspondan a ellos. No sé si eso Chévere. responde un poco a lo que iba. Yo podría agregar también un poco, ya yendo al caso clínico, ya en trabajo de terapia, como en muchas ocasiones hemos sido testigos, todos como terapeutas, de a la hora que empiezas a estar haciendo el trabajo con el cliente, que se le empieza a secar la boca, el paso de saliva, que se presenta una bola o algo atorado en la garganta. Entonces empiezas a hacer el trabajo y cuando ya la persona empieza a tener más experiencias física y emocional, se da cuenta que es todo eso que se ha callado, todo eso que no ha hablado, todo eso que lo oprime por no saber sacarlo o no querer sacarlo o no, o es una persona que no tiene el impulso para poder decir lo que siente y lo que piensa. Y la mayoría de los seres humanos somos así, guardamos y no sabemos todas las afectaciones físicas, emocionales que esos pensamientos nos generan. Entonces, es algo muy importante que, como bien lo hace mención Victoria, que es una de las partes que la mayoría de los seres humanos presentamos. Sí, con eso también, si se pueden tomar un segundo para hablar sobre el sacrificio de ser, porque la energía femenina tiene que ver con toda esta creación, toda esta expansión, y cuando sacrificamos nuestro ser, cuando no podemos decir que no, cuando hacemos de más para vernos bien con los demás, pero fallamos con uno mismo, eso también trae muchos problemas, ¿no? Regresiones se puede explicar, por ejemplo, esa, esos seres que han permitido que
que hagan con ellos lo que quieran, que los pisen, que los humillen, que lo que sea. Por ejemplo, con tal de que un hombre o una mujer no los deje. Hay miles de casos en los que hay personas que no se sienten, no tienen esa energía femenina balanceada. Entonces, con tal de, por ejemplo, de no estar solos, de no pasar una vida, según ellos, miserable, pues viven con una persona que los somete, que los humilla, que los trata mal. Y ellos, estas personas crean, ¿no? Muchas veces una falsa imagen de que viven como en un cuento de hadas, cuando realmente la persona con la que están viviendo de alguna manera les está enseñando, ¿no? Que ese no es el camino, que tienen que buscar pero tienen tan desequilibrada esa energía que lo que están buscando a toda costa, incluso a hacer un tapete, un vil tapete, que me pisen y hagan conmigo lo que quieran, con tal de que me des, aunque sea un poquito de una mirada, o aunque estés conmigo, aunque no me quieras. Eso es, yo creo que una de las peores cosas que podemos hacernos a nosotros mismos, ¿no? El hecho es como si nos suicidáramos, ¿no? Suicidáramos un deseo del alma de brillar, de lo que realmente somos, a someternos a otros por simplemente por miedo. No sé, pero bueno, yo también creo que mucho de ese miedo viene inconscientemente de lo que hemos pasado. Abandono, rechazo, traumas en la niñez, en la adolescencia, inclusive después de los 18 años, todavía podemos tener tantas experiencias que nos traen mucho daño, ¿no? Y que nos hacen codependientes a los demás. Y que creemos que el valor que tenemos, que también esto es algo que tenemos mucho los terapeutas, ¿no? Los sanadores, que no, es porque me necesitan y tengo que ayudar. Pero en realidad también ahí hay una codependencia, porque si no podemos decir no, solamente voy a atender tantos clientes a la semana, eso quiere decir que me estoy diciendo algo que yo quiero hacer, le estoy diciendo que no, a cambio de ser necesitada. Por Ya. ejemplo, hay culturas, y eso te lo hablo pues por experiencia, hay culturas en las que el decir no está hasta mal visto, ¿no? Como mal tomado, porque tú realmente quieres decir que no, pero por lo mismo que tú has dicho, Victoria, y si a lo mejor me deja de hablar o me deja de venir o ya no es mi cliente o ya no es mi amigo o ya no esto, Ujú. pues hay culturas. O sea, yo misma vengo de una cultura en la que decir no está mal visto. O sea, tú no puedes decir que no. Puedes, no sé, es como buscar una forma de que el otro entienda que no lo quieres hacer, pero al final, vale, lo haces y es como sentir, no sé, que te cargas de bultos y bultos y bultos y bultos de cemento y te vas hundiendo, pero bueno, no importa, o sea, tengo a esta persona que al final ni fu ni fa, pero yo ya... Y sin embargo, hay otras culturas que para quienes hemos vivido eso, el decir no es tan fácil y Sí, tan liberador y tan... Es una forma de decir, mira, pues es que yo me respeto y a mí esto no me conviene, pues no. Entonces, está al orden del día y en muchas culturas, como le digo, el decir no es algo así como que, ¿no? Van a decir de mí. Y como dices, Claudia, somos culturas, o sea, incluyéndonos los mexicanos y mucha parte de Latinoamérica, que como somos tan unidos, tan apegados a la familia, entonces esa misma unión crea un cierto compromiso y ese no existe. O sea, no se puede decir no y no sabemos decir no. Y ese no comprometido nos carga, nos genera traumas y afectaciones. Y no somos conscientes de todo lo que se genera por no saber decir no. sí. Mucha frustración y rabia
que eventualmente llega a la depresión, ¿no? Porque Es como una madeja las tóxica. condena. Una Ajá, madeja tóxica que está ahí y que, como tú dices, llega un momento en el que, a ver, ¿cómo le voy a decir que no a mi madre? ¿Cómo le voy a decir que no a mi padre? Y es con lo que dice José, los que somos hispanoamericanos o latinoamericanos, pues ¿cómo le voy a decir que no a mi tía que me ha pedido que yo sea la madrina de no sé qué, de sombrillas o de paraguas para el día de la boda? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Me va a dejar de hablar? Y pues no, es que lo tienes cuando vas aprendiendo y vas entendiendo las cosas, decir no es salud. Muchas veces, ¿eh? No siempre. Sí, pasa que yo creo que hay como lleva a la incomodidad eso. O sea, porque te pone totalmente fuera del lugar donde estabas cómodo y donde generalmente estaba tu círculo, porque es o el círculo familiar o el círculo de amigos o el de pareja, y cuando yo creo que está muy ligado a la autoestima de uno, a valorarse, cuando uno tiene agujeros en esa autoestima y a valorarse a sí mismo, ahí es cuando somos más premiables. Ahora, cuando construimos eso y lo volvemos a ganar, y empezás a decir que no, hay gente que se va a alejar de ti sí, porque te conocía como que vos le hacías caso o podía depender en ti o lo que sea, y cuando vos empezás a decir que no, esa persona ya no cuenta contigo y vos tampoco querés relacionarte con esa persona que quizás está tomando ventaja de ti, y ahí tenés que salirte de tu comodidad, ir a buscar o nuevas amistades o ver temas familiares o buscarte otra pareja y demás, ¿no? sí, sí, es un proceso un poquito difícil al principio porque se pierden muchas amistades y familiares y piensan, oh, ya esa se la cree de buena. Bueno, pero es que la pregunta sería, ¿realmente pierdes algo? Yo Bueno, creo al principio que se todo siente. eso, no, pero es que realmente todos pensamos así, es que voy a perder, pero es que realmente yo creo que estás ganando, ¿no? Estás ganando eso, paz, Sí, tranquilidad, estás ganando algo para ti, o Sí, sea, porque a lo mejor se escucha siempre muy egoísta, pero tú no puedes dar a los demás lo que no te puedes dar a ti mismo. Entonces, ujú, si yo no estoy en paz, si yo no entiendo esas cosas, pues ¿cómo las puedo transmitir? Cuesta mucho, sí, pero el día que aprendes a decir que no, sientes primero, pero después ya dices, mira, qué bien. Ahora, qué tampoco hay que irse a los extremos de todo decir no, porque todos los extremos son malos, pero sanador sí es. En muchas ocasiones sí que es. sí, sí, hay mucho empoderamiento en poder decir que no y sin sentirse culpable, porque desde que uno ya se siente culpable, ahí la jodimos la situación, ¿no? Y la terapia regresiva entre muchas terapias, pero la terapia regresiva, que es lo que nosotros hacemos, es una de las, vamos a decirle, ayudas para darte cuenta de todas estas culpas, de todas estas vergüenzas, de todo esto que está actuando por detrás o por debajo de ti y que no te deja funcionar, que no te deja tener tus energías equilibradas y nosotros lo hemos visto. Entonces, con esta terapia tú puedes ir dándote cuenta de que estabas o que estábamos siempre viviendo en piloto automático. Sí, sí, inconscientemente, en el medio del programa. eh, Otra pregunta para ustedes sobre cómo la terapia regresiva ayuda a que la persona sea más intuitiva, sanando las heridas femeninas, también las masculinas. yo creo que o sea, este es un proceso donde te vas conociendo más a ti mismo, ¿no? Y al irte conociendo más, ahí podés ir relacionando más por qué haces eso, por qué haces esto, por qué no los dejas de hacer.
o situaciones donde te vas a meter ahí, pero decís, para, esto me hace acordar a esto que ya viví, no me gustó, y es como que te vas poniendo más sensible a conocerse a uno mismo Ujú. y como decíamos antes, el poder te vas empoderando y vas tomando control de tu vida, ¿no? Que es lo importante, y poder decidir verdaderamente lo que vos querés y lo que te hace bien a ti. Diría eso. Yo diría también eso, que es una terapia de autoconocimiento. Y cuando la persona realmente está comprometida con ella misma, cuando realmente está comprometida con el, eh, el ir sanando, el ir reparando esos agujeros de los que hablaba Sebastián, eh, pues eso te hace ya darte cuenta de que la única forma de salir de todo este drama que a veces creemos que estamos viviendo es hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. La terapia nos ayuda mucho a entender qué cosas son de nosotros y qué cosas no son de nosotros. Y yo creo que eso es lo que nos ayuda a confiar en nosotros mismos para darle fuerza a todo eso que tenemos dentro de nosotros, que es esa energía, de la intuición, del, el saber lo que es bueno para nosotros. Sí, sí. Y una cosa que yo creo que es importante aclarar es que de la manera que nosotros hemos llevado la técnica, que es una combinación de muchos años de experiencia y varias técnicas, o sea que no es una terapia regresiva básica como cualquier otra, sino va a un punto más profundo donde también estamos trabajando de una manera mucho más somática y llevando al final del día una sanación también para, obviamente, para el cuerpo, no solamente espiritual, del alma, pero para el cuerpo físico. Y se va sanando el sistema nervioso, que también lleva toda la información al cerebro y le deja saber al cerebro qué es lo que está pasando con el cuerpo. Automáticamente comenzamos a poder sentir y tener esa intuición activa a un punto increíble, donde podemos de verdad entender cómo tomar decisiones correctas que van en alineamiento con nosotros, con nuestro deseo, etcétera, qué es lo correcto, qué es lo que nos falta y muchas cosas más. ¿Algo más que quieran? Bueno, sí, Solo, sí, José. solo que con la terapia regresiva tomas conciencia de las afectaciones que hacemos a nuestro cuerpo físico, a nuestras emociones, y todo generado desde el pensamiento y desde cómo percibimos al otro, que es el que consideramos que nos da las afectaciones. Ujú. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima. No se le olviden darle like y suscríbanse, por favor. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Ujú.